Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. El día de hoy vamos a revisar un estudio de un tema que es interesante y realmente es muy importante para cualquier persona en el mundo. Y básicamente el pueblo de Dios, los que por la misericordia de Dios hemos sido alcanzados por la gracia de Jesucristo, y Dios nos ha dado un lugar en su familia a través de Cristo Jesús. Gozamos plenamente de esa hermosa comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con el Espíritu Santo. Y al tener esa relación personal con Dios, disfrutamos mucho de las virtudes de Jesucristo, obviamente a través del Espíritu Santo. Entonces, ahí en Gálatas 5, 22, 23 nos dice la Biblia que los frutos del Espíritu Santo es bondad, benignidad, es templanza, mansedumbre, paciencia, gozo, paz. Vienen varias virtudes de Cristo que nos coloca el Espíritu Santo, que nos coloca Dios para que nosotros podamos crecer en esas virtudes de Él de una manera también que es sobrenatural, pero que nosotros lo reflejemos de esa manera natural. De esa manera glorificamos a Dios y de esa manera testificamos de estar en Dios, de estar en Cristo, creciendo y creciendo y creciendo, cada vez pareciéndonos más y más al autor y al consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo. Así como Él fue perfecto siendo hombre, haciéndose hombre y fue perfecto sin mancha, Dios nos lleva a ese nivel y a ese nivel del varón perfecto con la ayuda de su Espíritu. Y entonces hay dos virtudes bien importantes que los cristianos debemos de tener, que debemos de mejorar, que debemos de tener una excelente comunión con Dios para que vayan creciendo esas virtudes en nosotros, porque es importantísimo que nosotros podamos disfrutar de ella, porque eso nos da la libertad plena con la que Cristo nos ha hecho libres. Obviamente la humildad. La humildad es la principal de las que quiero hablar hoy, de estas virtudes, y, y estar en la mansedumbre, pero yo quisiera tomar el día de hoy para hablar más de la humildad en contraparte de la soberbia. Lamentablemente nos dice la Biblia, lo dice Ezequiel capítulo 28, como también Isaías capítulo 14, sobre cómo fue creado Satanás como un ángel, como lucero, como un ángel protector. Protector, lo puso en el Edén Dios para proteger a Adán y a Eva, y terminó haciendo que Adán y Eva también cayeran en su propio pecado al ser tentados por él, cuando él ya había caído también en pecado e incluso ya había sido juzgado por Dios y había sido condenado por Dios a Satanás. Y este ángel caído, el principal del gobierno de las tinieblas que Dios le ha permitido, tentó a Adán y Eva y sigue tentando a toda la humanidad, pero ese error en el alma, en esa criatura, en ese ángel caído, Satanás, es de soberbia. Dice en esos capítulos que él se llenó de soberbia, se llenó de vanidad, quiso ser como Dios, quiso ocupar el lugar de Dios. Dios lo hizo tan perfecto y tan hermoso y le dio muchos atributos y le dio muchas responsabilidades, la alabanza, los instrumentos, le dio el cuidado, incluso protección para Adán y Eva en el huerto del Edén. Le dio muchas asignaciones, responsabilidades, obviamente porque Dios lo equipó con todo eso, pero él empezó a maquinar cosas con ángeles para ponerlos en contra de Dios. Él quería también alabanza, él quería también honra por sí mismo, no por la que Dios le otorgaba, sino él quería mismo parecerse y ocupar el lugar de Dios, donde solo ese lugar le pertenece a Dios. Eso lo hizo caer de la gracia y eso lo hizo que fuera a cometer otras cosas en contra de Dios y que Dios lo juzgase y lo sacara de su presencia, y por eso habita en tinieblas y es el rey de las tinieblas. Pero este mismo espíritu, dice la Biblia, que gobierna todo el mundo, que está sin Dios, que no están en Cristo. Hay mucha iglesia cristiana religiosa que siguen estando sin Dios, que tienen sacramentos, dogmas y fe en muchas religiones cristianas, pero eso no quiere decir que están en Cristo. Es lo que les enseñan ahí con sus sacramentos y dogmas, que supuestamente creen que están en Cristo, pero vemos por los malos frutos en las familias, en las personas, que por más que tienen devoción en su iglesia y en sus creencias, en sus dogmas y en sus sacramentos, no pueden llevar la gloria de Dios con humildad
no pueden llevar la gloria de Dios para testificar de la verdad en sus propias vidas. Lamentablemente yo estuve prisionero en ese engaño 41 años, pero Dios me alcanzó y me hizo libres como a millones de almas que hay libres ahorita por el mundo. Ahora bien, es tan importante entender que ese espíritu malo ha gobernado el mundo por los siglos y por los siglos, porque el mundo no quiere a Dios, el mundo no quiere aceptar el llamado de Dios. Obviamente entonces Dios les puso gobernador, porque Dios no tiene nada que ver con la maldad de los hombres. Al contrario, Él la reprende, la amonesta y hasta la destruye. Pero el que gobierna y el que alienta y el que estimula y que por engaños, ocultismo y hasta por revelación misma aquellos que quieren seguirle al ángel caído, Satanás gobierna el mundo, aun y que sean familias, entre comillas, ante los ojos de la humanidad como buenas, también los gobierna Satanás, lamentablemente. Eso no lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros, la Biblia lo explica claramente en muchos pasajes. Con esta realidad debemos de entender que Cristo nos dice en los evangelios que Él es de espíritu humilde y que Él es manso, que nuestra alma la entreguemos a Él para que encuentre nuestro descanso en Él, para que venga un refrigerio a nuestra vida, a nuestra alma, porque si no estaremos sufriendo por tantas soberbias, por tantos pleitos, contiendas, envidias, avaricias, que es obviamente frutos y combinaciones de otras, obviamente pecados, de otros errores morales en nuestra alma, que nos hacen de una raíz misma que es la soberbia. El ser orgullosos, altaneros y soberbios nos trae una consecuencia de otras malas o de otras malas actitudes que también son pecados morales ante Dios. Por lo tanto, la soberbia es algo que ha inundado la humanidad y de alguna manera todos tenemos a un nivel, y por eso en Cristo tenemos que humillarnos y en Cristo tenemos que dejar todo para que el Espíritu de Cristo nos enseñe y nos coloque Él en un fruto de su Espíritu, la humildad, y con ella podamos ser libres de todo ese tipo de errores morales y de actitudes que nos tienen prisioneros en corajes, contiendas, pleitos, que hasta nos enferman nuestro cuerpo físico, porque estamos enfermos en nuestro cuerpo espiritual. De ahí conocer bien este tema, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 15, versículo 30, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural, o sea el judío natural, como el extranjero que habitaba entre los israelitas, ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo. Era tan importante que el pueblo de Israel, cuando estaban dándoles enseñanzas de los estatutos que Dios establecía para su pueblo, para que los conocieran, pero también para que vivieran conforme esas ordenanzas, entendieran que la soberbia era tan malo para la humanidad, que cuando actuaban con soberbia los hombres unos contra otros o contra Dios mismo, les hacía ser rebeldes, les hacía tener actitudes terriblemente por esa soberbia, y decía que ultrajaban el corazón de Dios, dañaban el corazón de Dios con esas actitudes de su pueblo, y entonces decreta Dios que ya sean judíos o sean extranjeros entre los israelitas, no importaba si eran extranjeros o naturales, el que actuara con soberbia delante de él, Dios iba a mandar que lo cortaran del pueblo. En pocas palabras, es tan grave actitudes de soberbia, porque son las mismas que tuvo Satanás contra Dios, y que es la que Satanás invade toda la tierra para contaminar de esa mala actitud a toda la humanidad, que Dios lo ve que es tan malo porque se destruyen familias enteras con estas relaciones de matrimonio, se destruyen con esta mala actitud, con este problema moral profundo del alma, la soberbia, el orgullo, la altanería. Y por eso toda la gente que son soberbios, altaneros, como yo lo fui también, y que tengo obviamente hasta un nivel, pero es mínimo porque Dios me está perfeccionando, y así todos los que estamos siendo perfeccionados en esa área. Pero en la medida que no nos dejamos perfeccionar o que todavía tenemos de esa característica del viejo hombre, no dejando a Dios que nos purifique, nos transforme y nos quite de pleno todo, y que su humildad de Jesucristo esté colocada plenamente en nosotros, obviamente nosotros puliéndola con la buena comunión diaria con Él, el tiempo suficiente en el día con Él, y leyendo su palabra para que nuestra mente sea transformada al conocimiento de Dios para vivir conforme a Dios agrada y como a nosotros nos conviene en todas las áreas de nuestra vida según la guianza que nos da su palabra por su Espíritu. Entonces vamos a sufrir las malas consecuencias de tener esta mala actitud como es la soberbia. ¿Por qué? Porque una persona soberbia, orgullosa, altanera,
sin darse cuenta, incluso hasta dándose cuenta, demanda atención, demanda honra, demanda ser alabado, así como Satanás quiere ser alabada a esta persona, quiere que lo reconozcan a estas personas, quieren que les den atención, servicio y lugar, pero lo demandan de una manera ilícita, de una manera injusta. A veces se exigen, a veces con malas palabras, a veces con malas actitudes, a veces están llenos de ira y de coraje porque no les están dando el lugar que ellos creen tener y merecer, porque estudiaron en Harvard, porque tienen ojos de color y tienen facciones muy bonitas, porque son millonarios, porque descubrieron alguna fórmula química. Obviamente no estoy hablando que todos, estoy hablando que la mayoría de la raza humana, y que obviamente tienen algunas cosas de éxito en su vida, de triunfo, de logro, de esfuerzo, y eso los hace creerse todavía mejores y pueden alimentar equivocadamente esta mala actitud de la soberbia. Es un pecado, y después de una forma equivocada demandan atención, demandan alabanza, demandan honra, y si no se las dan, siempre están en conflicto con las demás personas. Y si no lo están, siempre están pisoteando con sus maneras de hablar, sus actitudes, sus maneras de proceder a otras personas. Dice Dios que ultrajamos el corazón de Dios cuando nosotros permanecemos en las soberbias, y aun y que a su pueblo nos advierte y queremos seguir sin someternos a Cristo para que nos transforme. Así es como Dios nos ve, como personas no hijos gratos, sino hijos ingratos que estamos maltratando el corazón de Él. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios, de que de nosotros depende el que seamos más humildes, mejores, o no lo seamos aunque estemos en Cristo. Dice 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice Pedro, jóvenes, sujétense a los ancianos, porque ellos tienen sabiduría, ellos tienen gracia de Dios, ellos tienen conocimiento de Dios, y el testimonio de ellos los avala. Y ustedes están empezando el camino de la vida en Cristo, sujétense ya por jerarquía en edades y en distinción y en honra que Dios da a sus ancianos, pide que los jóvenes se sujeten a ellos. Pero dice un principio moral de Dios, pero todos, ancianos y jóvenes, todos, sométanse unos a otros en sumisión, ya no en jerarquía de sujeción. Es decir, Dios pone jerarquías en la iglesia, Dios pone jerarquías en su pueblo, apóstoles, profetas, pastores, en los cuales los que están en menos jerarquía tenemos que someternos según las jerarquías que Dios establece para nuestro bien, siempre y cuando nos dice otros principios bíblicos, veamos el testimonio de fe de estos líderes. Si están perdidos, pues obviamente no nos vamos a someter, porque nos van a probablemente a inclinar a falsas doctrinas o a llevar a falsas enseñanzas, y a lo mejor hasta en circunstancias que no nos convienen al alma. Pero Dios nos da el discernimiento y nos da la revelación si tenemos buena comunión de Dios para no ser engañados por ellos, ni tampoco como borregos seguir a alguien que está mal. Pero sí nos exige que a todos los que por su testimonio de fe en el pastorado, en el liderazgo, muestran la gloria de Dios en ellos, muestran el respaldo de Dios en ellos, debemos de sujetarnos. Aquí no está hablando de eso entre ancianos, sino que todos sumisos, es decir, con una actitud de humildad unos con otros. No estamos hablando de sujeción en jerarquía, de sumisión. Considerarnos menores a los que tenemos enfrente, aunque seamos mayores, por tener más años en Cristo, por tener más conocimiento en Cristo y por tener un mejor testimonio avalado por Dios en respaldo, dando conciencia a los demás humanos de quiénes somos en Cristo, donde Él nos respalda. Sin importar eso, todos sumisos unos a otros, ese es el buen comportamiento y esa es una actitud humilde que a Dios agrada y que a todo el pueblo de Dios nos conviene. Entonces, depende de nosotros, dice aquí, revestirnos de humildad. Aunque es un atributo de Cristo, aunque es un fruto del Espíritu Santo, aunque es un regalo de Dios Padre para sus hijos, dice, de ustedes depende, de nosotros depende revestirnos, ponernos el traje de humildad. Dios nos lo hace a la medida, nos lo hace de lujo, a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo,
y nos lo coloca el Espíritu Santo, lo que su Hijo nos regala. Pero de nosotros depende abotonarlo, abrocharlo, colocarlo. ¿Por qué? Porque dice revístanse. Es decir, si yo no tengo comunión con Dios, si yo no busco disciplinadamente de madrugada, de día, de noche a Dios, para mi alma saciarla de toda el hambre y la sed que yo tengo de Dios, y sobre todo que yo necesito de Dios para que mi entidad espiritual en Cristo se mantenga alerta como buena atalaya de Cristo, como buen mensajero de Cristo, como buen siervo útil en la mano de Dios de Cristo. Necesito tener esa relación personal profunda con Dios diaria, no de vez en cuando, diaria, y no de minutitos en la mañana y minutitos en la noche. Todo el día apartarme del fútbol, apartarme de la televisión, apartarme del móvil, apartarme de la computadora y meterme en el Espíritu con Él para yo ser revestido de la humildad de Cristo, para yo ser, que me pongan el traje y yo empezarlo a botonar ahí en la intimidad. Si no, aunque yo tenga al alcance toda esa herencia en Cristo, es inútil. De nada me sirve si no estoy buscando, como la misma palabra me indica, que hasta de madrugada lo busque para yo ser revestido de la gloria de Cristo. Para que así yo todo el día dé testimonio de ser un verdadero cristiano y sobre todo de gozar de esta virtud que me tendrá libre de aflicciones, libre de consecuencias malas, desde que mi alma esté atada a errores, por que de mí salgan cosas o actitudes equivocadas que me causen mucha tristeza, en lugar de permanecer en el gozo de la salvación al tener una buena comunión con Dios. Entonces ya nos dice Pedro que a pesar de que ya tenemos esta virtud en Cristo, de nosotros depende revestirnos. Pero dice el Salmo 19:13, persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces sí seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Dice este siervo a Dios, clamando de lo que te estaba diciendo ahorita, que tenemos que clamar, que tenemos que tener una comunión profunda con Dios todos los días, disciplinada. Y si tú te preguntas, ¿cuánto es lo correcto al día? Bueno, ¿cuánto te regala Dios al día? 24 horas. ¿Cuánto es el diezmo del día? Dios demandaba el diezmo de todo lo que le regalaba a su pueblo. ¿Es del Antiguo Testamento? ¿Es de la ley del Antiguo Testamento? Sí, pero tú aplícalo como una medida moral espiritual, por si no crees en el diezmo. ¿Cuánto Dios demandaba a su pueblo físicamente, incluso económicamente, incluso de forma de prosperidad? Si Dios les daba todo, ¿cuánto le demandaba? El 10%. Muy bien, que le devolvieran a Dios a través de los sacerdotes. Muy bien. Ese 10% a ti te lo regala todos los días y a mí. Entonces, ¿qué es lo justo en un principio moral de Dios que establece en el Antiguo Pacto para los israelitas y que tú lo apliques para tu beneficio ahora? Y ahorita lo sustentamos con versos. Es el 10%. O sea, 2 horas 40 minutos sería el ideal que todo cristiano debiésemos de buscar. Y si quieres darle una ofrenda, 20 minutos más, 3 horas al día. Ahora, ¿dónde corroboramos que esta doctrina pudiera tener fundamento bíblico? O esta enseñanza tuviera un respaldo bíblico. En el libro de Daniel nos explica que Daniel, a pesar de que hubo un decreto de que nadie podía postrarse a otro Dios más que a Nabucodonosor, ahí dice, era el rey Darío, ahí dice la Biblia claramente que él abría las ventanas como tenían costumbre los israelitas de orar, hacia donde estaba la ciudad de Israel, hacia donde estaba la ciudad de Jerusalén, es hacia donde oraban ellos, se inclinaban postrándose delante de Dios, mirando o con dirección del frente hacia Jerusalén. Así abría las ventanas hacia ese horizonte para buscar a Dios. Dice que 3 veces al día lo hacía y aún y que había un decreto que no lo hiciera. Entonces vemos que eran 3 veces. Muy bien. Entonces nos vamos a los evangelios, y Cristo, cuando está en el monte de Getsemaní, que va a ser apresado, le dice a 3 de ellos, a Jacobo, a Juan y a Pedro, que son los 3 que dejó como columnas en la iglesia de Jerusalén en el primer siglo. Eran los 3 apóstoles que se encargaron como liderazgo principal de la iglesia que nació en Jerusalén, lo dice el libro de Gálatas. Entonces dice los evangelios que Cristo les habló a ellos 3, se los llevó aparte de los 12 y les dijo, ustedes quédense aquí, yo voy a orar más allá para que oren conmigo, para que no entren en tentación. Y que se fue Cristo y volvió y los encontró dormidos,
y les dijo que los despertó, que se pusieran a orar para que no entraran en tentación, y se fue a orar, y los vuelve a encontrar dormidos, y los vuelve a encontrar dormidos. Las 3 ocasiones. Ahora, le dice Cristo, ¿qué acaso no podéis orar ni siquiera 1 hora conmigo? Entonces, si tú resumes 3 veces que Daniel se postraba durante el día, en la mañana al amanecer, a mediodía a la hora de la comida, y en la noche antes de dormir, eran 3 veces de 1 hora que demanda Cristo que estemos con Él. Ahí se completan las 2 horas 40 a las 3 horas. Ahora bien, para ser revestidos, entonces nos dice el Salmo 19:13, que nosotros tenemos que estar clamando a Él, porque Él nos ayuda a ser librados de las soberbias que moran en nuestra carne como pecado ya que está dormido, porque Cristo lo ha dormido, si es que caminamos en el Espíritu Santo, si es que lo revestimos del Espíritu Santo todos los días, si es que somos obedientes a la palabra de Dios, que Dios nos lo revela a través de su Espíritu. Clamamos para que las soberbias no se enseñoreen de nosotros, porque entraríamos a grandes rebeliones en contra de Dios, ultrajaríamos, como vimos en el libro de Números, el corazón de Dios, y podríamos ser eliminados del pueblo. Aunque estamos bajo la gracia, no quiere decir que nos expulsen de la congregación, pero sí quiere decir que vamos a sufrir muchas tristezas y vamos a padecer de la ausencia de la manifestación de la presencia de Dios en nosotros, lo cual es terrible después de gozar de Él. Tener su ausencia es algo terrible. Dice Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Nos certifica lo que estamos hablando. El tener soberbia, pasamos corajes, pasamos contiendas, pleitos, disensiones, pasamos envidias, avaricias. El tener obviamente soberbia nos causa muchos males en nuestro cuerpo espiritual y en nuestro cuerpo físico. Y los humildes dicen que se les nota que Dios los exalta, que son gente de honra y que mantienen su honra bajo cualquier tipo de ataque, bajo cualquier circunstancia en contra, bajo cualquier adversidad, se mantienen iguales, dándole gloria a Dios en esa actitud humilde, demostrando que son hijos de Dios, que han sido y que están siendo llenos de Dios todos los días y siendo perfeccionados por Dios todos los días. Dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Por eso el pueblo de Dios no tenemos excusa, porque de muchas maneras Dios nos ha hablado de este tema, y no podemos seguir dando testimonios allá afuera, pésimos testimonios, de decirnos cristianos de Biblia, cristianos evangélicos, y que todavía nos vean con contiendas, pleitos, disensiones, avaricias, envidias, celos. No podemos dar doble mensaje hablando con la boca que Cristo nos salvó y que somos de Cristo y que Cristo es la verdad, y nuestra vida reflejando la mentira del diablo. Tenemos que ser coherentes con lo que anunciamos con la boca, con lo que decimos de quién somos, a quién pertenecemos. En otras palabras, tenemos que estar demandándonos a nosotros mismos todos los días, exigirnos a nosotros mismos el ser perfeccionados, el estar en la presencia de Dios esas 3 horas diarias para ser perfeccionados por Él, para ser ayudados por Él, para que nos libre de todas las soberbias Él, y para que entonces sí seamos nosotros ayudando con Él, revestiéndonos de la humildad de Cristo, y así estar siempre por sobre toda tormenta, por sobre todo ataque y por sobre toda circunstancia en contra, no caer en tentación de volver a sacar el viejo hombre que estaba rodeado de vicios en nuestro carácter moral equivocado, sino que somos totalmente esa nueva criatura que aseguramos y decimos y profesamos, pero con un testimonio realmente de ser sal en esta tierra, de ser luminarias de Dios en esta tierra, y no nada más decirlo cuando nuestro fruto no es coherente con lo que predicamos. Dice Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y vamos haciendo y enlazando los versos. Dice la Biblia que la soberbia ahí está morando dormida, viene de repente. En otras palabras, probablemente tú como cristiano y yo no estamos sujetos todos los días a enfrentarnos a cosas que nos hagan despertar ese monstruo dormido, por llamarle así, pero de repente va a venir esa soberbia y yo ya debo de tener la inteligencia espiritual, gracias a Dios que me regala su sabiduría, que leo todos los días en la Biblia,
donde tengo el conocimiento sano, limpio y pleno y completo de este tema y de otros temas que me ayudan a entender con profundidad y con toda la diversidad de la sabiduría de Dios lo que yo tengo que cubrir y conocer para mantenerme en esa humildad, para no salirme de esa humildad de la cual Cristo me ha estado honrando desde que tengo comunión íntima con Él, para que cuando venga las situaciones de adversidad y sea expuesto mi carácter a regresar a una soberbia, a meterme en una soberbia por cualquier cosa que quiera despertar o tentarme, esa actitud mala, escondida o muerta por Cristo ya en nuestra carne, que ha sido sometida por el Espíritu de Dios, que la hemos dejado sepultar en el bautismo bajo el agua, que no volvamos a retomar al viejo hombre, sino que nos mantengamos en esa humildad de Cristo, con todas las herramientas que hemos estado hablando para permanecer en esa humildad y seguir siendo revestidos por Dios con esa humildad, para que cuando venga la prueba, en otras palabras, no caigamos. Dice Santiago 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos. Ustedes los que tienen doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamenten, lloren, para que su risa mejor se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante de Dios para que Él los exalte. Cuando Satanás viene a tentarnos, cuando Satanás viene a provocarnos, es que Dios va a resistir a los soberbios que le reclamamos, ¿por qué permites esto? ¿Por qué no me has dado aquello? Tú me prometiste esto otro y no ha sucedido. Tengo años esperando estas promesas y no han llegado. Yo estuve ayunando, llorando y dejé muchas cosas para seguirte y servirte y no he recibido la recompensa que yo esperaba. Ese tipo de oraciones de reclamo son puras soberbias, son puras rebeliones, son puras maneras de no conocer todavía el corazón puro, santo y bendito y bueno de Dios y ver su obra perfecta en nuestro espíritu. No tenemos el discernimiento, no tenemos la revelación que el Espíritu le da a todos sus hijos, porque tenemos una mala comunión con Él, tenemos una pésima comunión con Él, no es disciplinada, no es constante, no es perseverante, pero sí somos muy buenos para reclamarle nuestra herencia en Cristo, nuestra situación de ser hijos de un Dios altísimo, las promesas que Él nos ha dado desde que nacimos en Cristo. Somos buenos para reclamar, hasta en esa actitud que estamos delante de Él, mostramos la soberbia en la que estamos caídos y en la que estamos en tinieblas, oscureciendo nuestro entendimiento, nuestro corazón y haciéndonos nada más, a enfriarnos más y alejarnos más de Dios, alejarnos más de Dios. Por eso dice, sométete a Dios, búscalo, humíllate delante de Él, en lugar para que te purifique el corazón, para que te limpie el corazón, para que cambien esas actitudes hasta de buscarlo. Porque un corazón, entre más cerca está de Dios, más se da cuenta de su inmundicia. Es por eso que vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 6, cuando viene la visión a Isaías, que ve a Jehová de los ejércitos en su altar con todas las faldas llenando el trono de gloria de Jehová, los querubines volando al lado del trono de Jehová con sus alas, sus manos, todo lo que vio en la visión. Dice Isaías que era uno de los hombres más santos de Dios por sobre toda la tierra en ese momento. Era de los hombres más santos que Dios tenía en la tierra en ese momento. Y dice cuando ve la gloria de Dios en visión, no en realidad. Se hubiera caído fulminado Isaías o tú o yo. Isaías cuando lo ve en visión dice, wow, se quedó maravillado de ver la gloria, la santidad y la pureza de Dios. Y dice, wow, yo tengo labios inmundos y habito un pueblo con labios inmundos, a pesar de que Isaías no hablaba malas palabras. Era un hombre santo de Dios, pero él sabía que ni eso lo puede justificar o le puede dar el derecho de estar delante de un Dios 3 veces santo y puro. Pero él sabía, entre más Dios le mostró la gloria de Dios a Isaías, que somos tremendamente indignos de estar delante de Él, indignos de llamarnos hijos, indignos de siquiera estarle exigiendo el reino de los cielos que Cristo pagó en la cruz. Indignos somos. Entre más santidad tenemos, entre más nos acercamos al corazón de Dios y al Espíritu de Dios, entre más conocemos profundamente a nuestro Dios, más reaccionamos como Isaías reaccionó. Nos damos cuenta que no somos dignos. Y entre más lejos estamos de Dios, ¿por qué no me has dado esto? ¿Por qué no me ha llegado el otro?
¿Por qué dejas que las pruebas me tengan agobiado? ¿Por qué me estoy ahogando? Tenemos reclamos contra Él, porque no lo conocemos como debiéramos de conocerlo. Por eso dice que humíllense, acérquense, límpiense en Él, doble ánimo, purifíquense, lamentense, lloren, déjense de estar divirtiendo en este mundo, dejen de disfrutar en este mundo, porque eso es lo que los tiene alejados de Dios. Es por eso que dice en Santiago 4:1 en este libro, dice, si la amistad con el mundo, ¿de dónde vienen las guerras y todos los pleitos entre ustedes? ¿Acaso no es por las pasiones desordenadas en ustedes, las cuales combaten en sus miembros, en la lengua, en los golpes? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchen, pero no tenéis nunca lo que desean, porque no pedís. Y más que pedir y que Dios esté concede y concede, dice, porque no tienen comunión con Él, no están pidiéndole a Él, y aparte le están pidiendo como no conviene porque no lo conocen. Lo primero que debemos de pedir es el carácter de Cristo formado en nosotros para ser más que vencedores en todas las adversidades, en todas las pruebas y en todas las guerras que Satanás venga, para resistirlo en la humildad de Cristo y ser más que vencedores. Entonces, no sabemos pedir y hay pleitos, contiendas, divisiones, disensiones, chismes, murmuraciones, porque somos malos cristianos, porque no tenemos una buena relación personal con Él. Por eso, y porque aquí nos dice en Santiago 4:1, amamos más a este mundo que a Dios, aunque con la boca digamos que a Dios, amamos más lo que vemos que lo que no vemos. Amamos más lo que tenemos, que sabemos que es temporal, con lo que sabemos que es eterno y nos está esperando. No queremos la herencia en Cristo, y por eso desde aquí da testimonio nuestra vida pésima como cristianos, dándonos obviamente nuestra realidad espiritual para que nos tengamos cuidado y temblor, y con cuidado cuidemos la salvación. Dice Filipenses 2:3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien compórtense con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La actitud que veíamos al principio, sométanse unos a otros en sumisión, le decía 1 de Pedro 5:5. Pero aquí Filipenses 2:3 dice, no hagas nada por vanagloria, porque te creas más que otros, sino cuando estés hablando con un hermano, tengas que relacionarte con un hermano para cualquier proyecto, situación o plática, siempre considéralo como superior a ti, o sea, dale honra, dale respeto, toma una actitud de respeto, de consideración. No te creas que tú sabes más, no te creas que tú eres mejor, no te creas que tú tienes más años en Cristo, no te creas que tú eres más como consentido de Dios. No te creas, esas son soberbias, esos son engaños que te haces tú mismo, sino considérate inferior a ellos en el sentido de actitud, para que siempre no te sorprenda cuando alguien te ataque de ellos porque ellos estén mal, tú puedas actuar humildemente y así ellos puedan ser amonestados por el Espíritu en su corazón de que no les contestaste igual, y puedan ellos cambiar más rápidamente para que ellos también sean limpios de corazón y encuentren la libertad en Cristo que gozas tú. Dice 1 Corintios 6:7, así que por cierto ya es una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no mejor sufren el agravio que les están haciendo? ¿Por qué no mejor sufren más bien que los defrauden otros hermanos? Pero ustedes cometen el agravio y ustedes defraudan, y esto a los mismos propios hermanos que son débiles. ¿No sabes que los injustos no van a heredar el reino de Dios? Dice Pablo, cuando tú te pones al tú por tú con tus hermanos caídos o que están mal, estás igual de caído que ellos. Cuando tú estás en contienda, estás igual de perdido que el otro. Dice, ¿por qué no mejor sufres que te murmuren contra ti? Sufres que te quieran pelear a ti. Sufres que te estén hablando mal de ti. ¿Por qué no mejor les das bien por mal para vencerlo? Lo que está mal en él y pueda ser amonestado por Cristo y ayudado por Cristo. Dice, porque tú tratando de herirlos también, pues por soberbia, porque crees que ¿por qué te van a hablar así? Si tú eres fulano y mangano de tal en Cristo, si tú eres famoso en Cristo, ¿por qué te van a hablar así? Todas son soberbias, falta de humildad. Y lo demandas y exiges esa honra que solo Dios te la puede dar, no la puedes exigir tú. Aunque seas el siervo más famoso en la tierra, no puedes demandar honra. Dios te honra. Si Dios te exalta, gloria a Dios. Y qué bueno, hermano, o qué bueno, hermana, pero tú no puedes exigirlo, menos entre los hombres a hombres. Y esto no estoy hablando de jerarquías en someterse para el buen conducimiento, la buena conducción de las congregaciones, que ese es otro tema. Estamos hablando de actitudes personales entre unos y otros.
Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el que es muy fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Dice, de nada sirve tener aquí un guerrero entrenado todos los días haciendo pesas, haciendo ejercicio. Por eso a Timoteo Pablo le decía, ejercítate para la piedad, porque hay herencia en este mundo y también en la vida venidera, porque también hay fruto en esta vida y en la vida venidera. Ejercítate para la piedad, no para el ejercicio físico, le decía Pablo a Timoteo. Y aquí dice que es más, dice, es mejor el que tarda en airarse, que es humilde, porque no se siente que tienen que darle honra, y no le dan honra, no se ofende. Él se queda humilde, él sabe que no tiene derecho a nada, él sabe que el único que tiene derecho es Dios, el único que murió en la cruz, Dios. Él sabe que lo rescataron de los peores pecados, y aunque ahora sea muy justo y no tenga pecados y sea muy santo por el poder de Dios en él y el trato de Dios en él, él sabe que toda la obra es de Dios, no es de él, y él sabe que los atributos son de Dios, no son de él, y él sabe que la gracia viene de Dios, no es de él, y él sabe porque está más cerca de Dios que no es digno de estar delante de un Dios altísimo, 3 veces santo. Eso lo hace ser humilde, reconocerse. Aún entre más avanza debe ser más humilde por eso. Y entonces dice que eso es que el que se crea muy fuerte o el que tome una ciudad, dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu, que no caigas en actitudes equivocadas, pleitos, contiendas, porque llega la soberbia. Y Proverbios 18:19, con este terminamos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Cerrojo de alcázar es un cerrojo que tardaría sopletes, herreros y infinidad de tiempo para poderlos abrir. No los abres. Un cerrojo de alcázar es algo casi sellado para siempre, muy difícil de abrir. Entonces dice que los pleitos entre los hermanos son como cerrojos de alcázar, para que los libres, para que los separes. Ahí se están echando, hay hermanos en congregaciones que tienen ayo, aquel y el otro, y por más que Dios les ha hablado, no se pueden perdonar, no pueden, porque están llenos de soberbia los dos. Entonces no tienen dominio propio en su espíritu. Dice, pero el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. O sea, así como se levanta un pueblo a destruir otro pueblo de guerra, dice que un hermano que ha sido ofendido, que está lleno de soberbia, es más aferrado y aferrado a desquitarse, a vengarse. Si tú sufres de esto, es porque no tienes una buena comunión con Dios. Y si sufres de esto y tienes una buena comunión con Dios, es que estás en un proceso de crecimiento, continúa en él. Pero quédate el tiempo suficiente en la presencia de Dios. Porque Dios nos ha llamado a ser libres y gozar de la humildad de Cristo y no de la soberbia de Satanás. Hasta aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.